Sara Martínez miró el reloj en la pared del pequeño salón de música. Eran casi las 4 de la tarde. Pronto llegaría su última alumna del día. Se sentó ante el viejo piano y pasó los dedos por las teclas desgastadas. Este piano había sido su amigo durante 15 años. El centro comunitario Riverside no era un lugar elegante. Las paredes estaban pintadas de un blanco sencillo. Había grietas en algunos lugares. La alfombra era vieja y tenía manchas de café. Pero a Sara le encantaba este lugar. Era su espacio seguro. Era donde podía enseñar a los niños a amar la música sin que nadie le pidiera que actuara. Oyó pequeños pasos en el pasillo. Emma, su alumna más pequeña, venía a su clase. Emma tenía solo 7 años. Tenía el pelo rojo y rizado y siempre vestía ropa de colores brillantes. Hoy llevaba un vestido amarillo con pequeñas flores. «Señorita Sara», gritó Emma mientras entraba corriendo en la habitación. Su madre la seguía, cargando los libros de música de Emma. «Hola, Emma», dijo Sara con una cálida sonrisa. «¿Lista para practicar tus escalas hoy?» Emma hizo una mueca. «Las escalas son aburridas. ¿Podemos poner la canción de la mariposa?» Sara se rió. Esto era típico, Emma. Siempre quería saltarse los ejercicios básicos y pasar directamente a las canciones divertidas. Primero necesitamos las escalas. Fortalecen los dedos. Unos dedos fuertes pueden tocar hermosas canciones de mariposas. La madre de Emma le sonrió a Sara. Gracias por ser tan paciente con ella. Habla de clases de piano toda la semana. Después de que la madre de Emma se fuera, Sara se sentó junto a la niña en el banco del piano. Pon las manos en las teclas como te enseñé. Recuerda, tus dedos son como pequeñas bailarinas. Emma colocó sus pequeñas manos en las teclas. Sus dedos aún estaban aprendiendo a dónde ir. Sara movió suavemente el pulgar de Emma a la posición correcta. Listo. Ahora toca C, D, E, F, G mientras Emma tocaba la escala simple. Sara recordó cuando aprendió a tocar. Era incluso más joven que Emma. Su propia maestra, la señora Chen, había sido estricta pero amable. La señora Chen tenía grandes sueños para Sara. Dijo que Sara tenía un don. Dijo que Sara podría tocar en grandes salas de conciertos algún día. Esos sueños se sentían como si pertenecieran a otra persona. Ahora, alguien más valiente, alguien que no temblara cuando la gente la veía tocar. Señorita Sara, no me está escuchando, dijo Emma, trayendo a Sara de vuelta al presente. Lo siento, cariño. Tocaste eso a la perfección. Ahora, intentémoslo con la mano izquierda. La lección continuó durante 30 minutos. Emma aprendió una nueva posición para los dedos y tocó una canción sencilla sobre un gato. Cuando su madre regresó a recogerla, Emma estaba emocionada de mostrarle lo que había aprendido. Mira, mami, puedo tocar la canción del gato. Emma tocó la melodía con un dedo. Era sencilla, pero la tocó con tanta alegría que sonaba hermosa. Después de que Emma se fue, Sara se sentó sola en la habitación silenciosa. Era su momento favorito del día. El edificio estaba en paz. La mayoría de la gente se había ido a casa. Podía oír al conserje limpiando pisos a lo lejos. Al caer la tarde, el sol entraba por la pequeña ventana y dibujaba dibujos en la pared. Sara abrió su propio libro de música. Estaba lleno de piezas que solía tocar años atrás. Piezas complejas de compositores famosos. Piezas que requerían años de práctica para dominarlas. Su dedo aún recordaba algunas. A veces, cuando estaba segura de que no había nadie cerca, tocaba partes de estas viejas canciones. Encontró la página con el Badno de Chopin. Esta pieza había sido su favorita. La había practicado durante meses en la universidad. Se suponía que la interpretaría en su recital de fin de curso. Iba a ser su gran momento, el momento que lanzaría su carrera como pianista profesional. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, se convirtió en el peor día de su vida.
Sara rápidamente cerró el libro. No le gustaba pensar en ese día. Era mejor centrarse en sus alumnos. Necesitaban que fuera fuerte y segura de sí misma. Necesitaban que creyera en ellos, incluso si ella ya no podía creer en sí misma. Oyó voces en el pasillo. Marcus llegaba para su clase. Marcus tenía 12 años y era su alumno más talentoso. Llevaba 3 años tocando el piano, pero aprendía más rápido que los alumnos que llevaban 6 años tocando. Marcus vivía con su abuela porque sus padres habían fallecido en un accidente de coche cuando él tenía 8 años. Su abuela tenía 2 trabajos para mantenerlos. No podía permitirse clases caras. Así que Sara le dio clases a Marcus por la mitad de su precio habitual. Le dijo a su abuela que fue porque Marcus la ayudó a limpiar el aula de música después de las clases. ¿En serio? Fue porque vio algo especial en él. Jaja, señorita Sara, dijo Marcus al entrar en la sala. Era alto para su edad y siempre parecía serio. Pero cuando tocaba el piano, se le iluminaba la cara. Hola, Marcus. ¿Qué tal la escuela hoy? Estuvo bien. Practiqué la pieza que me diste. Creo que ya entendí la parte difícil. Marcus se sentó al piano y empezó a tocar. La música que hacía era increíble para alguien de su edad. Sus dedos se movían con confianza por las teclas. Entendía las emociones de la música, no solo las notas. Haz lo que Sara escuchó tocar a Marcus. Se sintió orgullosa y triste a la vez. Orgullosa, porque tenía tanto talento. Triste porque recordaba cuando ella tocaba con la misma pasión. Eso estuvo excelente, Marcus. Dijo cuando terminó. Has estado trabajando duro. Mi abuela dice que sueno como tú cuando eras joven. Marcus dijo que te escuchó tocar una vez en un concierto escolar hace 5 años. Dijo que eras increíble. Sara sintió que se le encendían las mejillas. Se había olvidado de ese pequeño concierto. Era solo para padres y profesores. Había tocado una pieza sencilla. Nada del otro mundo. Tu abuela es muy amable, dijo Sara. Pero tú eres el que tiene el verdadero talento. ¿Has pensado en participar en la competencia juvenil el mes que viene? Marcus bajó la vista hacia sus manos. No lo sé. ¿Y si me equivoco? ¿Y si la gente se ríe de mí? A Sara le dolió el corazón al oír esto. Sabía exactamente cómo se sentía Marcus. El miedo a fracasar delante de la gente. La preocupación de no ser lo suficientemente bueno. Marcus. Mírame, dijo con dulzura. Todos se ponen nerviosos. Incluso los mejores músicos del mundo se ponen nerviosos. Pero no puedes dejar que el miedo te impida compartir tu don. Le estaba dando un consejo. No podía seguirlo ella misma. Le estaba diciendo que fuera valiente cuando llevaba 15 años escondiéndose de sus propios miedos. ¿Me ayudas a practicar?, preguntó Marcus. Claro que sí. Practicaremos hasta que te sientas listo. Después de que Marcus se fuera, Sara cerró la sala de música y caminó hacia su coche. El aparcamiento estaba casi vacío. El sol se ponía y el cielo se teñía de rosa y naranja. Mientras conducía a su pequeño apartamento, Sara pensó en sus alumnos. Emma, con su sonrisa radiante y su energía inagotable. Marcus, con su rostro serio y su increíble talento. Todos los demás niños a los que dio clase durante la semana. Confiaban en ella para que los guiara. La admiraban. Pero, ¿qué pensarían si supieran la verdad? ¿Qué pensarían si supieran que su maestra, tan segura de sí misma, en realidad le temía a su propia sombra? ¿Qué pensarían si supieran que no había actuado ante un público en 15 años? Sara llegó a la entrada de su casa y se sentó en su coche un momento. Su apartamento estaba tranquilo y solitario. Tenía su piano, sus libros y su gata Melody. Era una vida sencilla, una vida segura, pero a veces, tarde en la noche, se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido más valiente. ¿Qué habría pasado si no hubiera dejado que un mal día destruyera todos sus sueños? Negó con la cabeza y salió del coche. No tenía sentido pensar en el pasado.
Su vida era buena ahora. Estaba ayudando a los niños a descubrir la alegría de la música. Eso era suficiente. O al menos eso era lo que se decía a sí misma todos los días. Sara estaba tomando su café de la mañana cuando sonó el teléfono. Era martes por la mañana y no tenía clases hasta la tarde. Le gustaban las mañanas tranquilas. Leía, practicaba piano suavemente y alimentaba a Melody, su gata naranja. «Hola», respondió. «Sara. Gracias a Dios que contestaste». Era David Chen, el director del centro comunitario de Riverside. Parecía preocupado y sin aliento. «David, ¿qué pasa? Pareces molesto. Tenemos un gran problema. Un problema muy grave». David hizo una pausa y Sara pudo oírlo respirar agitadamente. «Se trata del recital de primavera de este sábado». A Sara se le encogió el estómago. El recital de primavera era el evento más importante del año. Todos sus alumnos llevaban meses practicando. Sus familias venían. Algunos abuelos volaban desde otros estados solo para ver a sus nietos tocar el piano. «¿Qué pasó?», preguntó Sara, aunque temía la respuesta. «Jonathan Michei me llamó esta mañana. Su padre sufrió un infarto anoche. Está volando a Denver ahora mismo para estar con su familia». Jonathan Michei era el pianista invitado que debía cerrar el recital. Era un músico profesional que había estudiado en escuelas famosas. Los padres estaban emocionados de oírlo tocar. El periódico local incluso iba a publicar un artículo sobre el evento. «Ay, no», dijo Sara. «¿Se pondrá bien su padre? No lo sé». Jonathan lloraba al teléfono. Dijo que no sabía cuándo volvería. Quizás en semanas. Sara se sintió fatal por Jonathan y su familia, pero también temía lo que esto significaba para el recital. «¿Podemos encontrar otro pianista?», preguntó. «Quizás alguien de la universidad». «Intenté llamar a todos mis conocidos. Es muy poco tiempo. Los estudiantes universitarios están haciendo exámenes finales. Los demás músicos profesionales de la ciudad ya tienen agendados los eventos del fin de semana». Sara se sentó a la mesa de la cocina. Melody saltó a su regazo, presintiendo que algo andaba mal. «¿Y qué hacemos?», preguntó, aunque temía saber ya lo que David iba a decir. «Sara, eres la única que puede hacer esto. Eres la única pianista que conozco que tiene la habilidad para tocar a ese nivel». «David, no puedo. Ya no actúo, pero esto es diferente. Es para los niños. Emma tiene. Llevo semanas hablando de este recital. Marcus ha estado practicando esa pieza difícil que le diste. Todos los alumnos están muy emocionados». A Sara le empezaron a temblar las manos. La sola idea de sentarse al piano frente a una multitud la hacía sentir mal. «Yo doy clases, David. No actúo. Hay una gran diferencia». «Sara, te he oído tocar. Cuando crees que nadie te escucha. He pasado por la sala de música y te he oído. Eres increíble. Eres mejor que Jonathan. Si quieres saber la verdad, esto no ayudaba». Sara sintió que su respiración se aceleraba. «Es diferente. Soy yo sola en una sala. Esto sería frente a cientos de personas. Sé que tienes miedo, pero piensa en tus alumnos. Piensa en Emma. Piensa en Marcus. Han trabajado muy duro». Sara cerró los ojos. Podía imaginar la cara de emoción de Emma cuando hablara de ponerse su vestido nuevo para el recital. Podía ver a Marcus practicando el mismo pasaje una y otra vez hasta que lo perfeccionara. «Necesito pensarlo», dijo. «Por fin. Sara, necesito una respuesta hoy. Si no puedes hacerlo, tengo que cancelarlo todo. Tengo que llamar a todos los padres y decirles que sus hijos no podrán actuar». Después de que Sara colgó el teléfono, se sentó en su cocina un buen rato. Melody ronroneaba en su regazo, pero Sara apenas se dio cuenta. Su mente daba vueltas con preocupación y miedo. Pensó en la última vez que había actuado en público. Fue hace 15 años en la universidad. Tenía 21 años y estaba llena de confianza.
Había practicado el campanario número 1 de Chopin durante meses. Se sabía cada nota a la perfección. Pero cuando subió al escenario esa noche, algo salió mal. La luz parecía demasiado brillante. El público parecía demasiado grande. Sus manos comenzaron a sudar. Y su corazón se aceleró. Se sentó al piano y puso los dedos sobre las teclas. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces empezó a tocar, pero tras unos pocos compases, su mente se quedó en blanco. No recordaba qué venía después. Sus dedos se congelaron sobre las teclas. El silencio en la sala de conciertos era terrible. Oía a la gente susurrar. Alguien tosió. Una silla chirrió. Intentó empezar de nuevo, pero ocurrió lo mismo. Había perdido la memoria. Todos esos meses de práctica, y no recordaba ni una sola nota. Finalmente, se levantó del piano y salió del escenario. No hizo una reverencia. No sonrió. Simplemente se fue. Oyó al público murmurar mientras desaparecía tras la cortina. Esa noche lo cambió todo. Sara decidió que no volvería a actuar. Enseñar era seguro. Enseñar significaba compartir su amor por la música sin arriesgarse a sufrir otra humillación. Sara negó con la cabeza, intentando apartar el recuerdo. Se levantó de la mesa y se dirigió a su piano. Era un pequeño piano vertical que encajaba a la perfección en su salón. Lo había comprado de segunda mano cuando se mudó a este apartamento. Se sentó y tocó algunas escalas para calentar los dedos. Luego, sin pensarlo mucho, empezó a tocar Chopin's Bad número 1. La misma pieza que la había derrotado hacía tantos años. Sus dedos recordaban cada nota. La melodía fluía con naturalidad de sus manos. De hecho, había mejorado con los años. La enseñanza le había hecho comprender la música con mayor profundidad. Ahora podía oír cosas en la pieza que se le habían pasado de pequeña. Cuando terminó de tocar, se dio cuenta de que estaba llorando. La música era tan hermosa y la había tocado a la perfección, pero la idea de tocarla delante de la gente todavía la aterrorizaba. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marcus. Señorita Sara, mi abuela dijo que debería llamarla. Oyó que el hombre que debía tocar en nuestro recital no puede venir. Sí, Marcus. Exacto. ¿Significa que el recital se cancela? Porque he estado practicando mucho y Emma está muy emocionada con su vestido nuevo. Sara notó la decepción en su voz. Este recital lo era todo para él. Era su oportunidad de mostrarle a su abuela cuánto había aprendido. Era su oportunidad de hacerla sentir orgullosa. Todavía no lo sé, Marcus. El señor Chen está intentando encontrar una solución. Mi abuela dice que podrías tocar tú. Dice que eres el mejor pianista que ha escuchado. Tu abuela es muy amable. Pero, señorita Sara, siempre me dice que no debo dejar que el miedo me impida compartir mi talento. Dijiste eso cuando tenía miedo de la competencia juvenil. ¿Recuerdas? Sara recordó que le había dado ese consejo a Marcus hacía apenas unos días. Ahora él se lo devolvía. Eso es diferente, Marcus. Eres joven y talentoso. Tienes todo el futuro por delante, pero también tienes talento. Y no eres viejo. Solo tienes unos 30 años. A pesar de todo, Sara sonrió. Marcus siempre sabía cómo hacerla sentir mejor. Después de colgar con Marcus, Sara dio una vuelta por su apartamento. Miró las fotos en las paredes. La mayoría eran fotos de sus alumnos en varios recitales y concursos a lo largo de los años. Emma sonriendo. Después de su primera actuación como solista, Marcus estrechaba la mano del juez en un concurso de piano. Decenas de otros niños que habían aprendido a amar la música en su clase. Se detuvo en una foto en particular. Era del recital de primavera del año pasado. Todos sus alumnos estaban juntos en el escenario, sosteniendo flores y sonriendo. Se veían tan orgullosos y felices. Sara se dio cuenta de que este recital no se trataba realmente de ella. No se trataba de su miedo ni de sus fracasos pasados.
Se trataba de estos niños que habían trabajado tan duro y soñado con este momento. ¿Pero podría realmente hacerlo? ¿Podría sentarse al piano frente a cientos de personas y confiar en que sus dedos recordarían qué hacer? ¿Podría arriesgarse a sufrir otra crisis nerviosa? Esta vez frente a sus propios alumnos. Su teléfono sonó por tercera vez ese día. Era la madre de Emma. Sara, me enteré del problema con el recital. Emma aún no lo sabe, pero me preocupa mucho decepcionarla. Ha estado practicando su pieza todos los días. Incluso eligió zapatos especiales para ponerse. Lo sé, señora Johnson. Estoy tratando de averiguar qué hacer. Escuché que David te pidió que actuaras. Quiero que sepas que todos los padres estarían encantados de escucharte tocar. Todos sabemos lo talentosa que eres. Te lo agradezco, pero no estoy segura de poder hacerlo. Sara, ¿puedo decirte algo? Cuando Emma empezó a tomar clases contigo, era muy tímida. Apenas hablaba más allá de un susurro, pero tú la ayudaste a encontrar confianza. Le enseñaste que la música se trata de expresarse, no de ser perfecta. Sara sintió lágrimas en los ojos de nuevo. Ahora Emma quiere ser profesora de piano cuando sea mayor, igual que tú. Has cambiado su vida. Has cambiado las vidas de todos. Después de que la señora Johnson colgara, Sara se sentó en el sofá y se tapó la cabeza con las manos. Todos contaban con ella. Sus alumnos, sus padres, el centro comunitario. Pero el miedo seguía ahí, tan fuerte como siempre. Miró a Melody, que dormía plácidamente bajo un rayo de sol. ¿Qué hago, Melody?, le preguntó al gato. Melody abrió un ojo, miró a Sara y volvió a dormirse. Sara sabía que tenía que tomar una decisión. David necesitaba una respuesta hoy. Podía decir que no, y el recital se cancelaría. Decenas de niños quedarían decepcionados. Meses de práctica serían en vano. O podía decir que sí y arriesgarse a enfrentarse a su peor miedo de nuevo. De cualquier manera, nada volvería a ser igual. Para el miércoles por la mañana, la noticia del problema del recital se había extendido por la pequeña comunidad como agua en la arena. Sara lo descubrió cuando se detuvo en el supermercado Miller a comprar comida para gatos y café. Sara llamó a la señora Peterson desde la caja. La señora Peterson era la abuela de Emma y siempre tenía algo que decir sobre todo. Me enteré de la terrible situación con tu recital. Sara intentó sonreír educadamente. Sí, es una lástima, pero estamos buscando una solución. Bueno, eso espero. Emma ha estado practicando esa cancioncita suya todos los días. Incluso intenta tocarla en nuestro viejo teclado de casa, aunque la mitad de las teclas no funcionan bien. Otros clientes de la tienda empezaron a girarse para escuchar. Sara sintió que se le calentaban las mejillas. No le gustaba ser el centro de atención, sobre todo cuando hablaban del recital. Mi vecino me dijo que podrías tocar tú, dijo el señor Rodríguez, que estaba comprando flores para su esposa. Su nieto Tony era alumno de Sara. Sería maravilloso. Tony siempre habla de lo increíble que eres tocando el piano. Yo no sé qué decirte, dijo Sara rápidamente. Todavía estamos considerando todas las opciones, pero la señora Peterson no había terminado. Tonterías. Sin duda deberías tocar. Mi Emma llega a casa de clase e intenta tocar como tú. Pone las manos justo así e intenta que sus dedos se muevan como los tuyos. Más gente se reunió para escuchar. Sara se sintió atrapada entre los estantes del supermercado y la creciente multitud de vecinos interesados. ¿Sabes?, dijo la señora García, cuya hija Sofía tomaba clases los jueves por la tarde. Sofía me dijo que a veces tocas la música más hermosa cuando crees que nadie te escucha. Te escuchó a través de la puerta una vez cuando llegó temprano a su clase. El corazón de Sara empezó a latir más rápido. No se dio cuenta de que sus alumnos podían oírla cuando tocaba sola en el aula de música. Eso lo resuelve, declaró la señora Peterson como si estuviera haciendo un anuncio oficial. Sara debería tocar en el recital. Nuestros hijos merecen ver a su maestra actuar.
Todos en el pequeño grupo asintieron y murmuraron en señal de acuerdo. Sara sintió que le faltaba el aire. Murmuró algo sobre que necesitaba llegar a casa y se apresuró. Al salir de la tienda, dejando su café en el coche, Sara se sentó unos minutos intentando calmarse. Le temblaban las manos de nuevo, igual que cuando David le pidió que actuara. Si solo hablar de tocar el piano la ponía tan nerviosa. ¿Cómo iba a actuar delante de 100 personas? ¿Cuántas personas? Cuando llegó a casa, había 3 mensajes en el contestador. El primero era de David, preguntándole si ya había tomado una decisión. El segundo, de la abuela de Marcus, ofreciéndose a ayudarla en todo lo que pudiera. El tercero, de un padre al que apenas conocía, que decía lo emocionado que estaba su hijo por la posibilidad de escuchar a Sara tocar. Sara borró todos los mensajes sin anotarlos. Intentó distraerse corrigiendo unas hojas de ejercicios de teoría musical que sus alumnos mayores habían completado, pero no podía concentrarse. Su mente seguía divagando hacia el sábado por la noche. En solo 3 días, el auditorio del centro comunitario estaría lleno de familias esperando escuchar música hermosa. Alrededor del mediodía, oyó que llamaban a su puerta. Miró por la ventana y vio a Emma de pie en el umbral con su madre, la señorita Sara. Emma gritó cuando se abrió la puerta. Mami dijo que podía ir a visitarte. La madre de Emma parecía disculparse. Siento molestarte en casa, pero Emma ha estado muy preocupada por el recital. Oyó hablar a algunos de los niños mayores y teme que lo cancelen. Emma miró a Sara con ojos grandes y preocupados. Señorita Sara, ¿de verdad va a tocar el piano en nuestro recital? Porque si lo hace, será el mejor recital de la historia. Sara se arrodilló a la altura de Emma. ¿Qué te hace pensar eso, cariño? Porque eres la mejor pianista del mundo. A veces, cuando espero mi clase, te escucho tocar a través de la puerta. Tocas como si la música te saliera del corazón. Sara sintió un nudo en la garganta. Emma, ¿y si cometo errores? ¿Y si toco notas equivocadas? Emma pareció confundida ante la pregunta. Pero señorita Sara, usted siempre me dice que los errores son solo oportunidades para aprender. Dice que la música no se trata de ser perfecto. Se trata de compartir sentimientos que salen de la boca de los niños. Sara pensó que le estaba dando su propio consejo. Por favor, di que tocarás, continuó Emma. Quiero ponerme mi nuevo vestido azul y mostrarles a todos lo bien que toco mi canción de gatos, pero sobre todo quiero oírte tocar algo hermoso. Después de que Emma y su madre se fueran, Sara volvió a sentarse al piano. Abrió su libro para mostrar Pans Bell One y se quedó mirando las notas. Esta pieza la había perseguido durante 15 años. Representaba todo lo que había perdido y todo lo que temía volver a intentar. Pero tal vez era hora de afrontarlo. Empezó a tocar lentamente, pensando en cada nota antes de pulsar la tecla. La melodía era triste y hermosa a la vez. Contaba una historia de amor y pérdida, esperanza y miedo. Mientras tocaba, Sara se dio cuenta de que entendía esta pieza mucho mejor ahora que en la universidad. En aquel entonces, la había tocado con habilidad técnica, pero sin profundo sentimiento. Era joven y ansiosa por impresionar a la gente con su rapidez y perfección. Ahora, después de años de enseñar, vivir y experimentar tanto alegría como decepción, podía percibir las verdaderas emociones en la música. Su teléfono sonó, interrumpiendo su ensayo. Era Marcus. Señorita Sara, tengo una idea. ¿Y si tocáramos todos juntos en el recital? Como si todos tus alumnos pudieran tocar una canción y luego tú pudieras tocar con nosotros. Es una idea genial, Marcus. Pero no, escucha. Podríamos tocar esa pieza fácil que nos enseñaste el mes pasado, la de las estaciones, y tú podrías tocar las partes más elaboradas. Mientras tocábamos la melodía, Sara pensó en esto. Tocar con sus alumnos sería diferente a tocar sola. No sería la única en el escenario. Si cometía un error, tal vez no importaría tanto. Y entonces Marcus continuó, cada vez más emocionado.
Después de que toquemos juntos, podrías tocar algo tú solo. Algo realmente hermoso que demuestre a todos lo increíble que eres, Arcus. Yo no soy increíble. Solo soy una profesora que se pone muy nerviosa cuando la ven tocar. Pero señorita Sara, usted me enseñó que estar nerviosa está bien. Dijo que significa que nos importa hacerlo bien. Dijo que los mejores músicos también se ponen nerviosos. De nuevo, Sara escuchaba sus propias palabras repetidas. Había pasado años enseñando a sus alumnos a ser valientes, a arriesgarse, a compartir sus dones musicales incluso cuando tenían miedo. Ahora, le pedían que siguiera su propio consejo. Esa noche, Sara llamó a su vieja amiga de la universidad, Jennifer, que vivía en otro estado. Jennifer era una de las pocas personas que conocía toda la historia de lo sucedido en el recital de fin de curso de Sara. Jen, necesito hablar con alguien. Estoy en una situación difícil. ¿Qué pasa? Pareces estresada. Sara le explicó sobre el recital y la petición de David para que actuara. Le contó a Jennifer sobre toda la presión de padres y alumnos. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó Jennifer. Esta parece una oportunidad perfecta. El problema es que no he actuado en público en 15 años. ¿Y si vuelve a ocurrir lo mismo? ¿Y si me quedo paralizada delante de todos, incluidos mis propios alumnos? Jennifer se quedó callada un momento. Sara, ¿puedo preguntarte algo? Cuando das clases, ¿alguna vez te haces? ¿Qué hay en juego? Claro, todos cometemos errores. ¿Y qué pasa cuando cometes un error delante de tus alumnos? Bueno, normalmente lo corrijo y sigo. A veces incluso lo uso como una lección. ¿Y tus alumnos te tienen en menos cuando cometes errores? No. Entienden que los errores son parte del aprendizaje. Entonces, ¿por qué crees que sería diferente si cometieras un error durante una actuación? Sara no tenía una buena respuesta para esta pregunta. Sara, tenías 21 años cuando ese recital salió mal. Ahora tienes 36. Llevas 15 años enseñando música. ¿Entiendes la música y la interpretación de una forma que nunca antes entendías? Pero, ¿y si se me vuelven a olvidar las notas? Entonces paras, respiras y vuelves a empezar. O tocas otra cosa. El mundo no se acabará. Después de hablar con Jennifer, Sara se sintió un poco más tranquila, pero seguía insegura. Decidió dar un paseo por su barrio para despejarse. Era una hermosa tarde de primavera. Los árboles estaban cubiertos de hojas verdes nuevas y las flores florecían en los jardines. Mientras caminaba, pasó por el centro comunitario. El edificio estaba oscuro, salvo por las luces de seguridad, pero se lo imaginaba lleno de familias el sábado por la noche. Pensó en todos sus alumnos. Emma, con su sonrisa radiante y su entusiasmo infinito. Marcus, con su rostro serio y su increíble talento. Sofía, que era tímida pero tocaba con tanta dulzura. Tony, que componía sus propias canciones y siempre la hacía reír. Todos los demás que habían aprendido a amar la música en su clase. Estos niños confiaban en ella. La admiraban. Creían en ella. Incluso cuando ella no creía en sí misma. Quizás era hora de mostrarles que su maestra también podía ser valiente. Cuando Sara llegó a casa, encontró a Melody sentada junto al teléfono como si esperara que sucediera algo importante. ¿Qué te parece, Melody? ¿Debería hacerlo? Melody maulló una vez y se acercó al banco del piano como si le estuviera diciendo a Sara que se sentara a practicar. Sara rió a pesar de su nerviosismo. Incluso su gato parecía creer que debía tocar. Se sentó al piano y tocó la pieza principal una vez más. Sus dedos se movían suavemente sobre las teclas. La música llenó su pequeño apartamento de belleza y emoción por primera vez en 15 años. Sara se permitió imaginarse tocando esta pieza para el público. La mañana del jueves llegó demasiado rápido. Sara apenas había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, se veía sentada al piano el sábado por la noche con cientos de personas mirándola.
Su corazón se aceleraba y se despertaba con las palmas sudorosas. Había llamado a David la noche anterior y le había dicho que lo haría. Las palabras habían salido de su boca antes de que pudiera detenerlas. Ahora, en la fría luz de la mañana, se preguntaba si había cometido un terrible error. «Debo estar loca», le dijo a Melody, que desayunaba junto a la ventana de la cocina. ¿En qué estaba pensando? Melody levantó la vista de su plato de comida y maulló como si quisiera decir: «Estabas pensando en tus alumnos». Sara se preparó un café con manos temblorosas. Tenía 2 días para prepararse para la actuación más importante de su vida. 2 días para superar 15 años de miedo e inseguridad. Se sentó al piano y abrió el libro de partituras para mostrar la campana número 1 de Pan. Las notas le resultaban familiares, pero ahora también le parecían aterradoras. Cada punto negro en la página representaba una oportunidad de cometer un error delante de todos sus seres queridos. Sara empezó a tocar, pero sentía los dedos rígidos y torpes. Las notas que ayer le habían salido con facilidad ahora parecían imposibles de alcanzar. Se detuvo y lo intentó de nuevo, pero la segunda vez fue aún peor. «Esto es justo lo que me temía», dijo en voz alta. «Ya me estoy desmoronando, y aún faltan 2 días para el recital». Cerró el piano y decidió dar un paseo. Quizás un poco de aire fresco la ayudaría a despejar la mente. Pero en cuanto salió, se encontró con la señora Chen, su vecina mayor que vivía en el apartamento de al lado. «Sara, querida señora Chen», llamó. «Escuché la maravillosa noticia del recital. Mi nieto está muy emocionado de oírte tocar». Sara intentó sonreír. «¿Tu nieto?» «Sí. El pequeño Danny, de la misma calle. No toma clases contigo, pero ha oído hablar mucho de ti de los otros niños. Les ha estado rogando a sus padres que le dejen empezar a tomar clases de piano». Esto puso a Sara aún más nerviosa. Ahora bien, no solo estaba tocando para sus propios alumnos y sus familias. Estaba tocando para toda la comunidad, incluidos los niños que podrían querer empezar a tomar clases de música por lo que escucharon el sábado por la noche. «Estoy segura de que lo harás maravillosa», continuó la señora Chen. «Recuerdo que cuando era joven en China, mi profesora de piano me dijo que el secreto para actuar es tocar por la música en sí, no para la gente que escucha». «Es un consejo interesante», dijo Sara, aunque no estaba segura de entender lo que significaba. Dijo que si amas la música y confías en ella, te acompañará en el camino. En cualquier actuación, el público puede sentir cuando de verdad te importa lo que estás tocando. Después de que la señora Chen entrara, Sara continuó su caminata, pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho la anciana. Toca por la música misma. ¿Qué significaba eso? Cuando Sara llegó a casa, encontró un pequeño sobre que habían deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una tarjeta dibujada a mano por Emma. El anverso mostraba una figura de palitos sentada al piano con notas musicales flotando alrededor de su cabeza. Dentro, Emma había escrito con su cuidadosa caligrafía de niña de 7 años: «Querida señorita Sara, gracias por su valentía. Con cariño, Emma». Sara sintió lágrimas en los ojos. Emma pensó que estaba siendo valiente, pero Sara se sentía todo menos valiente. Se sentía asustada, desprevenida y tonta por haber aceptado actuar. Sonó su teléfono. Era Marcus. «Señorita Sara, quería llamarla para decirle algo importante». «¿Qué pasa, Marcus?» «Hablé con mi abuela sobre su actuación en el recital. Me dijo algo que nunca antes supe». «¿Qué le dijo?» «Dijo que cuando era joven, tenía miedo de hacer muchas cosas. Tenía miedo de venir a Estados Unidos. Tenía miedo de aprender inglés. Tenía miedo de conseguir un trabajo cuando murió mi abuelo». Sara escuchó, preguntándose a dónde iba la historia. «Pero dijo que a veces tenemos que hacer cosas que nos asustan porque son importantes. Dijo que eso es lo que nos hace crecer y hacernos más fuertes. Tu abuela parece muy sabia. También dijo que tu participación en nuestro recital es importante, no solo para nosotros, los niños, sino también para ti.
Dijo que tal vez es hora de que dejes de esconder tu don. Después de que Marcus colgó, Sara se sentó en su sala de estar sintiéndose más confundida que nunca. Todos parecían creer en ella más de lo que ella creía en sí misma. Sus alumnos, sus padres, sus vecinos, todos parecían confiar en que podía lograrlo. Pero Sara sabía algo que ellos desconocían. Sabía lo mucho que podían salir mal las cosas. Había vivido la vergüenza de fracasar frente a un público. Sabía lo que se sentía decepcionar a quienes creían en ti. Decidió llamar a su antigua profesora de piano, la señora Chen, quien le había enseñado de niña. La señora Chen ya estaba jubilada y vivía en una residencia de ancianos a una hora de distancia. Quizás hablar con ella la ayudaría. Sara. La voz de la señora Chen era más débil de lo que Sara recordaba, pero aún cálida y cariñosa. Qué grata sorpresa saber de ti. ¿Cómo estás, querida? Estoy bien, señora Chen. De hecho, llamo porque necesito un consejo. Se supone que debo tocar en un recital el sábado y estoy aterrorizada. ¿Tocar? ¡Qué emocionante! ¿Qué vas a tocar? Chopin's Bad número 1. La misma pieza que se suponía que iba a tocar en mi recital universitario. Hubo una larga pausa. La señora Chen recordó ese recital y lo que había sucedido. Sara, ¿puedo contarte algo? Siempre estuve orgullosa de ti después de aquella noche difícil en la universidad. Orgullosa, pero fracasé por completo. Me avergoncé y decepcioné a todos. No, querida. Fuiste lo suficientemente valiente como para intentarlo. La mayoría de la gente ni siquiera intenta tocar a ese nivel. Y mira lo que has hecho desde entonces. Has pasado 15 años compartiendo tu amor por la música con niños. Eso es más importante que cualquier actuación. ¿Pero qué pasa si vuelvo a fracasar? ¿Y si me paralizo como antes? Entonces aprenderás que fracasar no es el fin del mundo. Aprenderás que quienes te quieren te seguirán queriendo aunque cometas errores. Sara pensó en esto. Sus alumnos la habían visto cometer errores en clase muchas veces y aún la querían y respetaban. Señora Chen, ¿cree que realmente puedo lograr esto? Creo que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Pero lo más importante, cree que debes hacerlo. Has cargado con ese miedo durante 15 años. Es hora de superarlo. Después de hablar con la señora Chen, Sara se sintió un poco mejor. Decidió intentar practicar de nuevo. Esta vez, en lugar de pensar en toda la gente que la estaría viendo, intentó concentrarse en la música en sí. Tocó el primer compás, escuchando lentamente cada nota que llenaba su apartamento. La melodía era hermosa y triste, como una historia contada a través del sonido. Pensó en lo que la señora Chen le había dicho sobre tocar para la música en sí. A medida que seguía tocando, algo empezó a cambiar. Sus dedos comenzaron a relajarse. Las notas empezaron a fluir con más naturalidad. No pensaba en el público ni en cometer errores. Solo pensaba en la historia que la música intentaba contar. Cuando terminó la pieza, se dio cuenta de que la había tocado mejor que antes. En días, tal vez el secreto no fue dejar de tener miedo. Tal vez el secreto fue preocuparse más por la música que por el miedo. Pero entonces sonó el timbre y la ansiedad regresó de golpe. Era David, del centro comunitario, y parecía emocionado. Sara, me alegra mucho que hayas aceptado hacer esto. Acabo de llegar del auditorio y todo parece perfecto para el sábado por la noche. El piano ya está afinado. Las luces funcionan y tenemos té. Había una sala preparada para más de 200 personas. 200 personas. Sara se sintió mareada. También hablé con la reportera del periódico, continuó David. Está muy emocionada de escribir sobre el recital. Dijo que le interesa especialmente escucharte tocar, ya que ha oído hablar mucho de tu labor docente a lo largo de los años. Una reportera. Sara se dejó caer pesadamente en el sofá. David, no estoy segura de poder con esto. Me estoy poniendo más nerviosa, no menos nerviosa. Es completamente normal. Todos los artistas se ponen nerviosos antes de los grandes espectáculos.
Pero Sara, deberías ver lo emocionados que están los niños. Marcus ha estado practicando más a diario. Emma les ha estado contando a todos en la escuela sobre su recital de piano. Todos están muy orgullosos de que su profesora vaya a tocar con ellos. Después de que David se fuera, Sara pasó el resto del día intentando practicar, pero había perdido por completo la concentración. Cada vez que se sentaba al piano, pensaba en los periodistas, en 200 personas y en todas las posibilidades de que las cosas salieran mal. Por la noche, estaba agotada de tanta preocupación. Se preparó una cena sencilla, pero apenas pudo comerla. Intentó ver la televisión, pero nada lograba captar su atención. Finalmente, volvió a llamar a Jennifer. Jen, creo que cometí un gran error. No creo que pueda seguir adelante con esto. ¿Qué ha cambiado desde ayer? Ayer, parecía que te estabas acostumbrando a la idea. Ayer, pensaba en mis alumnos y en lo mucho que significa el recital para ellos. Hoy, pensaba en todo lo que podría salir mal. Sara, déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sara pensó en esto. Podría olvidarme de la música como en la universidad. Podría hacer el ridículo delante de todos. Podría decepcionar a mis alumnos. ¿Y si eso pasara, qué harías? Supongo que me disculparía y me iría a casa. ¿Y luego qué? Y seguiría siendo su profesora el lunes por la mañana. Seguiría preocupándome por ellos y ellos seguirían preocupándose por mí. Exactamente. No actúas para demostrar que eres perfecto. Actúas para compartir algo hermoso con tus seres queridos. Si cometes errores, cometes errores. El mundo seguirá girando. Después de hablar con Jennifer, Sara se sintió un poco más tranquila. Se sentó al piano una vez más antes de acostarse. El sábado por la mañana llegó con nubes grises y amenaza de lluvia. Sara se despertó sintiéndose como si la hubiera atropellado un camión. Tenía un nudo en el estómago. Le temblaban las manos. Y tenía dolor de cabeza por no dormir bien. El recital era en 12 horas. Fue a la cocina a trompicones e intentó hacer café, pero le temblaban tanto las manos que derramó pozos por toda la encimera. Melody la observaba desde su posición en el alféizar de la ventana, probablemente preguntándose por qué su humano, normalmente tranquilo, actuaba de forma tan extraña. Esto es una locura. Una Melody, dijo Sara, mientras limpiaba el desastre. Debería llamar a David ahora mismo y decirle que no puedo hacerlo. Podríamos cancelarlo todo y reprogramarlo para el mes que viene, cuando encontremos a otro pianista. Pero incluso mientras decía esto, Sara sabía que no podía cancelar. Era demasiado tarde. Los alumnos llevaban días diciéndoles a sus familias que su profesor iba a actuar. Emma había elegido su vestido especial. Marcus había invitado a los amigos de su abuela de la iglesia. Todos los programas ya estaban impresos con el nombre de Sara. Estaba atrapada por su propia promesa. Sara se obligó a comer una tostada, aunque sabía a cartón. Luego se sentó al piano e intentó practicar, pero fue inútil. Sentía los dedos como si pertenecieran a otra persona. Las notas que había tocado a la perfección hacía apenas 2 días ahora sonaban mal y torpes. El teléfono sonó, sobresaltándola. Sara, soy David. Solo quería saber cómo estás para esta noche. De verdad, me siento fatal. No creo que pueda con esto. David, Sara, escúchenme. Llevo 20 años trabajando con artistas. Todos nos ponemos nerviosos antes de un gran espectáculo. Incluso los músicos más famosos del mundo tienen miedo escénico. Pero, ¿y si olvido la música? ¿Y si me quedo paralizado como en la universidad? Entonces respiras hondo y empiezas de nuevo. O tocas otra cosa. El público no espera perfección. Sara, esperan corazón. Después de que David colgara, Sara decidió darse una ducha caliente, esperando que la ayudara a relajarse. Pero mientras estaba bajo el agua tibia, su mente empezó a dar vueltas pensando en todo lo que podría salir mal. ¿Y si tropezaba al subir al escenario?
¿Y si la banqueta del piano estaba a la altura incorrecta? ¿Y si las luces eran demasiado fuertes? ¿Y si no recordaba cómo empezaba la pieza? ¿Y si sus manos empezaban a temblar tanto que no podía tocar nada al salir de la ducha? Sara estaba más ansiosa que nunca. Intentó distraerse limpiando su apartamento, pero no podía concentrarse en nada. Empezó a lavar los platos y se olvidó de cerrar el agua. Empezó a leer un libro y se dio cuenta de que había leído la misma página 5 veces sin entender ni una palabra. ORD. Alrededor del mediodía, llamaron a su puerta. Eran Marcus y su abuela. La señora Williams, la señorita Sara. Marcus dijo, la abuela quería venir a hablar contigo antes de esta noche. La señora Williams era una mujer menuda y elegante de unos 70 años. Había criado a Marcus sola después de la muerte de sus padres. Trabajaba en trabajos para llegar a fin de mes. A pesar de todas sus dificultades, siempre tenía una sonrisa cálida y una palabra amable para todos. Sara, querida señora William, dijo, espero que no te importe que pasemos. Quería decirte lo agradecida que estoy por todo lo que has hecho por Marcus. No necesitas agradecerme, señora Williams. Marcus es un estudiante maravilloso. No, déjame terminar. Cuando Marcus vino a vivir conmigo, estaba muy triste y enojado. No hablaba con nadie. No jugaba con otros niños. Estaba preocupada por él. Sara miró a Marcus, que estaba observando sus zapatos. Pero entonces empezó a tomar clases de piano contigo y todo cambió. La música le dio una forma de expresar sus sentimientos. Le diste confianza y esperanza. La señora Williams extendió la mano y tomó las de Sara y las suyas. Esta noche no se trata solo de un recital, cariño. Esta noche se trata de mostrarle a Marcus y a todos esos otros niños que los adultos también pueden ser valientes. Necesitan ver que su maestra, a quien quieren y respetan, está dispuesta a enfrentar sus miedos. ¿Pero qué pasa si fallo? ¿Y si los decepciono? Sara, ¿crees que Marcus te quiere menos cuando comete errores en sus clases? Claro que no. Entonces, ¿por qué crees que te querría menos si cometieras errores esta noche? Los niños no esperan que los adultos seamos perfectos. Solo esperan que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Después de que Marcus y su abuela se fueran, Sara se sintió un poco mejor. Decidió ir temprano al centro comunitario para practicar con el piano que usaría para el recital. El edificio estaba lleno de actividad. David y varios voluntarios estaban colocando sillas en el auditorio. El piano había sido trasladado al centro del escenario y pulido hasta que brilló bajo las luces. Sara subió al escenario y se sentó en la banqueta del piano. El auditorio parecía enorme y vacío. En pocas horas, estaría lleno de gente, todos observándola. Puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar la campana número 1 de Chopin. El piano tenía un sonido hermoso y rico que llenaba todo el espacio. Por un momento, Sara se olvidó de sus nervios y se limitó a escuchar la música. Pero entonces cometió un error a mitad de la pieza. No fue un gran error, solo una nota equivocada, pero fue suficiente para desconcentrarla. Dejó de tocar y se tapó la cabeza con las manos. Eso sonó precioso, dijo una voz desde el fondo del auditorio. Sara levantó la vista y vio a Emma caminando por el pasillo con sus padres. Emma llevaba un pequeño ramo de flores. Emma, ¿qué haces aquí tan temprano? Mamá dijo que podíamos ir a verte practicar. Te traje estas flores para agradecerte tu valentía. Emma subió al escenario y le entregó las flores a Sara. Eran simples margaritas del jardín de alguien, pero eran las flores más hermosas que Sara había recibido en su vida. Emma, necesitaba decirte algo. Puede que cometa errores esta noche cuando toque. Puede que no suene tan bien como crees. Emma parecía confundida. ¿Y qué? Siempre me dices que los errores son parte del aprendizaje y siempre me dices que lo más importante es tocar con el corazón. Una vez más, Sara estaba escuchando sus propias enseñanzas reflejadas en ella. Empezaron a llegar más familias para la prueba de sonido y el ensayo final.
Sara observaba desde el escenario cómo sus alumnos se turnaban para practicar sus piezas en el piano. Todos estaban nerviosos pero emocionados. Cometían pequeños errores aquí y allá, pero seguían adelante con una sonrisa en el rostro. Emma interpretó su canción del gato con tanta alegría que hizo sonreír a todos en el auditorio. Marcus interpretó su difícil pieza con increíble habilidad y emoción. Todos los demás alumnos dieron lo mejor de sí y sus familias aplaudieron con entusiasmo cada interpretación. Mientras Sara observaba a sus alumnos, se dio cuenta de algo importante. No actuaban para demostrar su perfección. Actuaban para compartir algo que amaban con sus seres queridos. De eso se suponía que se trataba la música. Cuando terminó el ensayo, David llamó a Sara aparte. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Todavía estoy nerviosa», admitió Sara. «Pero ver a mis alumnos me recordó por qué hacemos esto. No se trata de mí. Se trata de celebrar su arduo trabajo y compartir la alegría de la música». «Exactamente. Y Sara, quiero que sepas que pase lo que pase esta noche, estoy orgullosa de ti por estar dispuesta a intentarlo». Sara se fue a casa a descansar unas horas antes de la actuación de la noche. Intentó echarse una siesta, pero estaba demasiado ansiosa para dormir. En cambio, se sentó en su sillón favorito y pensó en todas las personas que la habían animado durante los últimos días. La señorita Chen le había recordado que fracasar no era el fin del mundo. Jen Ife la había ayudado a recordar que ahora tenía mucha más experiencia que en la universidad. Marcus le había demostrado que ser valiente significaba hacer cosas importantes, incluso con miedo. Emma le había recordado que la música se trataba de tocar con el corazón, no de ser perfecta. Al atardecer, Sara se dio cuenta de que era hora de prepararse. Eligió un sencillo vestido negro y zapatos cómodos. No quería ponerse nada que la hiciera sentir más nerviosa o cohibida. Antes de salir de su apartamento, se sentó al piano por última vez. Tocó la pieza de Chopin lenta y cuidadosamente, centrándose en la belleza de la melodía más que en los desafíos técnicos. Al terminar, miró a Melody, que la observaba desde el sofá. «Deséame suerte, Melody. La voy a necesitar». Melody maulló una vez como si dijera: «No necesitas suerte. Solo necesitas confiar en ti misma». Sara cogió su música y su bolso y se dirigió a la puerta. En 2 horas, estaría sentada en ese escenario frente a 200 personas, tocando la música que la había derrotado hacía 15 años. Todavía tenía miedo, pero por primera vez en días, también sintió algo más. Determinación. Iba a hacerlo, no porque no tuviera miedo, sino porque algunas cosas eran más importantes que el miedo. Sus alumnos contaban con ella. Y tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de permitir que esa terrible noche de su pasado controlara su futuro. El recital estaba a punto de comenzar. El auditorio del centro comunitario estaba abarrotado. Sara se asomó por la cortina y vio que todos los asientos estaban llenos de familias, amigos y vecinos. Los niños estaban sentados en las primeras filas, balanceando las piernas de emoción. Los abuelos sostenían cámaras y teléfonos, listos para capturar cada momento. El reportero del periódico local estaba sentado en la tercera fila. Su cuaderno abierto y listo. El corazón de Sara latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Tenía las manos sudorosas y la boca seca. Esto era exactamente lo que temía. Toda esa gente, todas esas expectativas, todos esos ojos que pronto estarían observando cada uno de sus movimientos. «Todos», gritó David entre bastidores. «Estamos a punto de empezar». La primera parte del recital transcurrió maravillosamente. Sara observó desde el escenario cómo sus alumnos interpretaban sus piezas. La pequeña Emma subió al escenario con su vestido azul, hizo una reverencia al público y tocó su canción del gato con total confianza. Al terminar, el público aplaudió tan fuerte que Emma rió y volvió a hacer una reverencia. Marcus fue el siguiente.
Se acercó al piano con gran concentración y se sentó en el banco. Su pieza era mucho más difícil que las demás, una composición compleja que requería tanto habilidad técnica como comprensión emocional. Cuando empezó a tocar, el auditorio quedó en completo silencio. Sara sintió lágrimas en los ojos al escuchar a Marcus. Su interpretación era magnífica. Cada nota fue perfecto, pero más que eso, contaba una historia a través de la música. Se podían escuchar sus luchas y sus esperanzas en cada frase. Cuando terminó, el público estalló en aplausos y Sara vio a Marcus sonreír por primera vez en toda la noche. Uno a uno, todos sus alumnos interpretaron sus piezas. Algunos cometieron pequeños errores, pero todos siguieron adelante con confianza y alegría. Sara se sintió muy orgullosa de ellos. Pensó que se le iba a estallar el corazón. Entonces David subió al escenario para dirigirse al público. Damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestras presentaciones estudiantiles. Como saben, habíamos planeado que un artista invitado actuara para ustedes esta noche, pero desafortunadamente tuvo una emergencia familiar y no pudo estar aquí. El público murmuró decepcionado. Sin embargo, David continuó: somos increíblemente afortunados de tener a alguien aún mejor. Sara Martínez lleva 15 años enseñando a nuestros niños. Los ha guiado, animado y ayudado a descubrir la alegría de la música. Esta noche, ha aceptado actuar para nosotros. Den la bienvenida a Sara Martínez. Los aplausos. Era cálido y entusiasta, pero Sara se quedó paralizada. Había llegado el momento. El momento que había temido durante días. Aún podía echarse atrás. Podía decir que estaba enferma. Podía huir y no volver a enfrentarse a ninguna de esas personas. Pero entonces vio a Emma en la primera fila aplaudiendo con entusiasmo. Vio a Marcus sonriéndole alentadoramente. Vio a padres y abuelos que le habían confiado la educación musical de sus hijos. Sara respiró hondo y subió al escenario. Las luces eran brillantes, tal como las recordaba de su recital universitario. El público era más numeroso que cualquier otra multitud a la que se hubiera enfrentado. El piano parecía enorme e intimidante en el centro del escenario. Pero cuando Sara se acercó al micrófono, sucedió algo inesperado. En lugar de sentirse más nerviosa, sintió una extraña sensación de calma. No eran desconocidos juzgando su actuación. Eran sus amigos, sus alumnos, su comunidad. No estaban allí para criticarla. Estaban allí para apoyarla. Gracias, dijo Sara en el micrófono. Su voz, más fuerte de lo que esperaba. Debo admitir que estoy muy nerviosa ahora mismo. No he actuado en público en 15 años. El público rió suavemente y Sara sintió que se aliviaba un poco la tensión. Pero ver a mis alumnos actuar esta noche me recordó por qué amo tanto la música. No se trata de tocar cada nota a la perfección. Se trata de compartir algo hermoso con las personas que te importan. Sara se acercó al piano y se sentó en el banco. Ajustó la altura ligeramente y colocó las manos sobre las teclas. El auditorio estaba en completo silencio. Incluso los niños más pequeños parecían presentir que algo especial estaba a punto de suceder. Voy a tocar el campanario número 1 de Chopin para ustedes. Sara anunció. Esta es una pieza que tiene un significado especial para mí. Representa tanto mi mayor miedo como mi mayor esperanza. Sara miró al público una vez más. Vio la sonrisa brillante y alentadora de Emma. Vio a Marcus asintiendo con confianza. Vio a David al fondo, levantando el pulgar. Vio rostros llenos de amor y apoyo, no de juicios ni críticas. Por primera vez en 15 años, Sara se sintió lista para compartir su música con el mundo. Colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas del bel fluían del piano como agua, suaves y delicadas al principio. Luego, volviéndose más fuertes y seguras, los dedos de Sara recordaban exactamente dónde ir, cuánta presión aplicar, cómo dar forma a cada frase. Pero esta vez algo era diferente. Cuando tocó esta pieza en la universidad,
Se había centrado en impresionar a la gente con su habilidad técnica. Esta noche, se centraba en contar la historia que vivía dentro de la música. La melodía resonó en todo el auditorio y Sara podía sentir al público escuchando con total atención. Los niños que habían estado inquietos en sus asientos permanecieron completamente inmóviles. Los adultos se inclinaron hacia adelante, sumergidos en el mundo emocional de la música mientras Sara tocaba. Olvidó sus miedos. Olvidó la posibilidad de cometer errores. Se olvidó del reportero y de las 200 personas que la observaban. Solo podía pensar en la música en sí, en cómo ascendía y se sentía como si respirara, en cómo expresaba sentimientos indescriptibles. La pieza se movía por diferentes secciones, a veces juguetonas y ligeras, a veces profundas y serias. Las manos de Sara se movían sobre las teclas con creciente confianza. Podía sentir 15 años de enseñanza y experiencia fluyendo entre sus dedos. Esta no era la misma persona que había tenido dificultades en el escenario tantos años atrás. Esta era una música madura que entendía la música y la vida de una manera que su yo más joven nunca pudo. Aproximadamente a la mitad de la pieza, Sara llegó a la sección que siempre le había resultado más difícil. Ahí fue donde cometió su error. Durante el ensayo del otro día, ahí fue donde le falló la memoria en la universidad. Por un instante, Sara sintió un atisbo del viejo miedo. Pero entonces escuchó la voz de Emma en su memoria. Siempre me dices que los errores son solo parte del aprendizaje. Oyó a Marcus decir, me enseñaste que estar nervioso está bien porque significa que nos importa. Sara tocó la sección difícil con perfecta claridad. Sus dedos encontraron cada nota exactamente donde debía estar. La música fluía de sus manos con naturalidad. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, Sara podía sentir la fuerza emocional de la música llenando todo el auditorio. Ya no era un simple recital de piano. Era un momento de pura conexión musical entre la intérprete y el público. La sección final del bell fue a la vez triunfal y agridulce. Hablaba de sueños alcanzados y perdidos, de luchas superadas y nuevos desafíos por delante. Mientras Sara tocaba estas últimas frases, se dio cuenta de que no solo estaba contando la historia de Chopin, sino también la suya propia. Era la joven que había dejado que el miedo le impidiera perseguir sus sueños. Era la maestra que había encontrado un nuevo propósito al ayudar a otros a descubrir la música. Era la persona que finalmente había encontrado el coraje para enfrentar sus miedos y compartir su don con el mundo. Mientras las últimas notas se desvanecían en el silencio, Sara mantuvo las manos sobre las teclas un momento, sin querer romper el hechizo. El auditorio estaba en completo silencio. Podía oír los latidos de su corazón y el suave sonido de su respiración. Luego, lentamente, levantó las manos del piano y se giró hacia el público. Lo que vio la dejó sin aliento. Todos en el auditorio estaban de pie, aplaudiendo con un entusiasmo que nunca antes había experimentado. Pero no eran solo aplausos educados. La gente vitoreaba, gritaba bravo, se secaba las lágrimas. Emma saltaba en la primera fila, aplaudiendo por encima de la cabeza. Marcus aplaudía tan fuerte que debía de dolerle las manos. Padres y abuelos irradiaban orgullo, no solo por sus hijos, sino por la maestra que los había inspirado. Sara se levantó del piano e hizo una pequeña reverencia. Los aplausos se intensificaron aún más. Miró todos esos rostros de personas que la habían apoyado, creído en ella y la habían animado a ser valiente. Por primera vez en 15 años, Sara Martínez volvió a sentirse una verdadera música. No porque hubiera tocado cada nota a la perfección, sino porque había compartido algo hermoso y significativo con sus seres queridos. Al bajar del escenario, Sara supo que todo había cambiado. El miedo que había controlado su vida durante tanto tiempo finalmente había desaparecido, reemplazado por algo mucho más poderoso, la alegría de hacer música y compartirla con los demás. La niña que había soñado con ser pianista seguía viva en su interior. Y esa noche, esa niña finalmente había vuelto a casa.
La ovación del público pareció eterna. Sara permaneció de pie a un lado del escenario, abrumada por la respuesta del público. Esperaba un aplauso cortés, tal vez algunas sonrisas de aliento. Nunca había imaginado algo así. La gente no solo aplaudía, sino que se secaba las lágrimas. La señora Peterson, la abuela de Emma, sollozaba desconsoladamente. La abuela de Marcus tenía las manos apretadas contra el corazón, con el rostro radiante de alegría. Incluso la reportera había dejado su cuaderno y aplaudía con entusiasmo. David apareció al lado de Sara, con los ojos húmedos de lágrimas. Sara, eso fue increíble. En 20 años organizando estos recitales, nunca había escuchado algo así. Sara se sintió mareada. La adrenalina que la había impulsado durante la actuación comenzaba a desvanecerse, dejándola temblorosa y emocionada. ¿De verdad lo hice bien? Estaba tan nerviosa que apenas podía pensar. Bueno. David se rió. Sara, acabas de ofrecer una de las actuaciones más hermosas que he presenciado. Mira a esta gente. El público seguía de pie, aplaudiendo. Los niños saltaban de emoción. Los adultos se miraban con expresiones de asombro, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Finalmente, los aplausos empezaron a apagarse y la gente empezó a sentarse. Pero Sara pudo ver que algo había cambiado en la sala. Había una energía, una emoción que no había estado allí antes. Su actuación había tocado algo profundo en todos los presentes. Emma se separó de sus padres y corrió al escenario. Señorita Sara, eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida. La madre de Emma la siguió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sara, no tengo palabras. Eso fue mágico. Más gente comenzó a acercarse al escenario. Marcus se abrió paso entre la multitud, su rostro serio brillaba de orgullo. Señorita Sara, usted. Estuvo increíble. Quiero aprender a tocar así algún día. Ya toca mejor que yo a su edad, dijo Sara, arrodillándose a la altura de Marcus. Tienes algo especial, Marcus. No lo olvides nunca. La señora Williams, la abuela de Marcus, miró hacia atrás. Tomó las manos de Sara y las suyas, tal como lo había hecho ese mismo día. Sara, querida, lo que hiciste esta noche no fue solo música. Fue sanador. Ayudaste a ese niño a ver lo que es posible cuando enfrentamos nuestros miedos. Antes de que Sara pudiera responder, más gente la rodeó. Padres que conocía desde hacía años, vecinos de su edificio, desconocidos que habían venido solo para apoyar. El centro comunitario. Todos querían estrecharle la mano para decirle lo mucho que su actuación había significado para ellos. No tenía ni idea de que pudieras tocar así, dijo la señora García, la madre de Sofía. Sofía va a estar muy inspirada. Lleva tiempo diciendo que quiere dejar el piano porque es muy difícil, pero después de escucharte esta noche, creo que cambiará de opinión. Un anciano desconocido se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Señorita, no había escuchado música de piano así desde que mi difunta esposa tocaba para mí. Gracias por traerme recuerdos tan hermosos. La reportera finalmente se abrió paso entre la multitud. Señorita Martínez, soy Jennifer Walls del Tribune. ¿Podría hablar con usted unos minutos? ¿Qué hizo esta noche? Esta no es solo una historia sobre un recital. Es una historia sobre la valentía, la comunidad y el poder de la música para sanar. Sara se sintió abrumada por toda la atención. Durante 15 años, se había ocultado de momentos como este. Ahora estaba experimentando algo que nunca había soñado posible. No solo aceptación, sino aprecio genuino y amor de su comunidad. David finalmente la ayudó a mudarse a un rincón más tranquilo del auditorio, pero la gente seguía acercándose. Algunos querían contarle cómo les había afectado su actuación. Otros querían saber si consideraría dar conciertos privados o dar clases. Clases magistrales para estudiantes avanzados. Nunca supe que tuviéramos un talento tan increíble aquí en nuestra comunidad,
dijo el alcalde Johnson, quien había asistido con su familia. Señorita Martínez, ¿consideraría actuar en nuestro Festival de Arte de Verano? Sería un honor para nosotros contar con su presencia. Sara miró a David con asombro. No puedo creer que esto esté sucediendo. Howe. Hace años, me aterraba pasar vergüenza. Ahora me piden que actúe en otros eventos. Sara, tienes que entender algo. David dijo, en serio, lo que pasó esta noche no fue solo una buena actuación. Fue transformador. La gente sintió algo real, algo honesto. Conectaron con tu música de una manera que no ocurre muy a menudo. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, los estudiantes de Sara y sus familias comenzaron a acercarse para despedirse. Cada interacción fue emotiva y significativa. La familia de Sofía fue de las últimas en irse. Sofía, que normalmente era tímida y callada, corrió hacia Sara con ojos brillantes. Señorita Sara, después de escucharla tocar esta noche, ya no quiero dejar el piano. Quiero seguir aprendiendo. Así que tal vez algún día pueda hacer que la gente se sienta como usted me hizo sentir. Sara se arrodilló y abrazó a Sofía. La música es un viaje, cariño. Algunos días serán difíciles y otros mágicos, pero si sigues practicando y sigues amando la música, crearás tus propios momentos mágicos. Emma fue la última estudiante en irse. Se había quedado dormida en los brazos de su padre durante la recepción, pero se despertó cuando su familia estaba lista para irse. La señorita Sara, Emma, dijo adormilada, ¿volverás a tocar esa hermosa canción en mi próxima clase? No creo que esa pieza esté lista todavía para tu libro de lecciones. Sara rió. Pero te la tocaré cuando me visites. De acuerdo, lo prometo. Lo prometo. Después de que todos se fueran a casa, Sara y David se quedaron solos en el auditorio vacío. Las sillas estaban dispersas. Había programas en el suelo y el escenario aún conservaba el hermoso piano que había acompañado a Sara en su momento de triunfo. ¿Cómo te sientes?, preguntó David mientras estaban sentados en la primera fila, mirando hacia el escenario. Sara pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía? Agotada. Ciertamente emocionalmente agotada por meses de preocupación y miedo, pero también libre. Más ligera de lo que se había sentido en años. Siento que he estado conteniendo la respiración durante 15 años, dijo finalmente. Y esta noche por fin lo dejé salir. Lo que hiciste esta noche requirió un coraje increíble. Espero que lo sepas. No me siento valiente. Me siento como si estuviera aterrorizado hasta el momento en que empecé a jugar. Entonces algo más me dominó. Eso es exactamente la valentía. David dijo, no es la ausencia de miedo. Es hacer algo importante a pesar del miedo. Mientras cerraban el edificio y caminaban hacia sus autos, David tenía una cosa más que decir. Sara, espero que esto sea solo el comienzo para ti. Tienes un don que necesita ser compartido con el mundo. Esta noche lo demostró. No sé sobre el mundo, dijo Sara. Pero tal vez estoy lista para compartirlo con nuestra comunidad. Tal vez estoy lista para dejar de esconderme. Cuando Sara llegó a su apartamento, sintió que lo veía todo con nuevos ojos. El piano que había sido su refugio durante 15 años ahora lucía diferente. Ya no era solo un lugar para esconderse. Era un instrumento para compartir alegría y belleza con los demás. Melody la recibió en la puerta, maullando como si preguntara cómo había ido la noche. Fue bien, Melody, dijo Sara, levantando a su gato y acariciando su suave pelaje. Mejor de lo que jamás imaginé. Posible. Se sentó al piano y tocó algunas notas suaves. Sus dedos se sentían diferentes en las teclas ahora. Se sentían seguros y confiados de que pertenecían allí. Mientras tocaba una melodía sencilla, Sara pensó en todas las personas que la habían apoyado en su camino hasta este momento. Sus alumnos, que habían creído en ella incluso cuando ella no creía en sí misma. David, que la había sacado de su zona de confort. Su antigua profesora, la señora Chen,
que le había recordado que fracasar no era el fin del mundo. Jennifer, que la había ayudado a ver que era más fuerte ahora que en la universidad. Sobre todo, pensó en el momento de su actuación en el que su miedo simplemente se había desvanecido. Había estado tan concentrada en la música, tan conectada con la historia que contaba, que todo lo demás había desaparecido. El público, las luces, la posibilidad de cometer errores, nada de eso importaba ya. Ese fue el momento en que Sara se dio cuenta de que había encontrado el camino de regreso a quien estaba destinada a ser. No la joven asustada que había huido de sus sueños, sino la artista madura que entendía que la música se trataba de conexión, no de perfección. Mientras se preparaba para esa noche, cuando Sara se acostaba en la cama, se miró en el espejo del baño. El rostro que la miraba era el mismo, pero algo en sus ojos había cambiado. Había una confianza que no había estado presente esa mañana. Una pieza que había estado ausente durante 15 años. El mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Probablemente la gente le pediría que volviera a tocar. Los estudiantes podrían querer estudiar con ella, quien nunca antes se había interesado por el piano. Su vida tranquila y segura como profesora oculta probablemente había terminado para siempre. Pero por primera vez en 15 años, Sara no tenía miedo de lo que vendría después. Estaba emocionada. Había enfrentado su mayor miedo y había descubierto que era más fuerte que él jamás había imaginado. Había compartido su don con su comunidad y lo había visto traer alegría y sanación a otros. Había recordado por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Y lo más importante, había aprendido que las mejores interpretaciones no surgen de la perfección técnica. Surgen de tener la valentía de abrir el corazón y compartir la verdad con los demás. Mientras Sara se quedaba dormida, aún podía oír el eco de esa ovación en su mente, pero más que eso, podía oír el sonido de su propia música. Finalmente liberada después de estar encerrada tanto tiempo. La maestra se había convertido en la estudiante. La estudiante se había convertido en la artista y la artista finalmente había regresado a casa. 6 meses después, Sara estaba en el mismo auditorio del centro comunitario, pero todo era diferente ahora. La sala estaba llena de nuevo, pero esta vez no era solo para un recital de estudiantes. Era para el primer concierto de lo que el periódico local había empezado a llamar el ciclo musical Sara Martínez. La idea había surgido de forma natural de esa mágica noche de primavera. Después de su actuación en el recital estudiantil, la gente seguía preguntando cuándo podrían volver a escucharla tocar. David había sugerido que se convirtiera en un evento regular, conciertos mensuales que llevarían música de calidad profesional a su pequeña comunidad. Sara estaba nerviosa por comprometerse con presentaciones regulares, pero había aprendido algo importante. Esa noche y esa primavera, el miedo era solo una emoción más. Y como todas las emociones, podía reconocerse y luego dejarse de lado al servicio de algo más importante. El concierto de esa noche era especial porque todos sus estudiantes estaban entre el público, junto con sus familias y lo que parecía ser la mitad del pueblo. Pero también había rostros que Sara no reconocía, personas que habían conducido desde pueblos vecinos después de enterarse de los conciertos por amigos o leer sobre ellos en el periódico. El periódico local había publicado un artículo sobre Sara. 3 meses atrás, el titular decía, «Del miedo a la libertad. Profesora de piano local inspira a la comunidad a través de la música». El artículo había sido recogido por otros periódicos de la región. Y de repente, la gente hablaba de la extraordinaria profesora de piano del pequeño pueblo de Riverside. Pero los rostros más importantes entre el público esta noche eran los conocidos. Emma estaba sentada en la primera fila con un vestido amarillo brillante, balanceando las piernas de emoción como hacía 6 meses. Tenía 8 años y había progresado a piezas mucho más difíciles. Y lo más importante, había empezado a componer sus propias canciones sencillas. Marcus estaba sentado con su abuela, luciendo más seguro y maduro que nunca.
Había ganado el primer puesto en el concurso regional de piano juvenil el mes pasado. Pero el mayor cambio en Marcus no era su forma de tocar. Era su sonrisa. Ahora sonreía todo el tiempo. Algo que, según su abuela, no había hecho mucho desde la muerte de sus padres. Todos los demás alumnos de Sara estaban dispersos entre el público. Sofía, que casi había dejado el piano, era ahora una de las alumnas más dedicadas de Sara. Incluso había empezado a ayudar a enseñar a los principiantes más jóvenes. Tony había descubierto que le encantaba el jazz y estaba aprendiendo a improvisar. La lista era interminable. Pero los cambios en sus alumnos no eran la única transformación que Sara había presenciado. El éxito de la serie de conciertos había revitalizado el centro comunitario. David había podido iniciar otros programas, clases de arte, grupos de teatro y clubes de lectura. El edificio que antes se sentía vacío y olvidado ahora bullía de actividad. Damas y caballeros, anunció David desde el escenario. Denle la bienvenida a Sara Martínez. Los aplausos fueron cálidos y entusiastas, pero Sara ya no sentía el pánico que antes acompañaba esos momentos. Subió al escenario con un hermoso vestido azul que Emma le había ayudado a elegir. Tenía las manos firmes, la respiración tranquila y el corazón lleno de emoción en lugar de miedo. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo Sara por el micrófono. Hace 6 meses estuve en el mismo escenario aterrorizada de avergonzarme frente a mis estudiantes y sus familias. Esta noche, estoy aquí agradecida por el viaje que el miedo me llevó a recorrer. El público rió entre dientes con aprecio. Sara había aprendido a hablar al público de la misma manera que les hablaba a sus alumnos, con honestidad y calidez. Quiero contarles sobre el programa que elegí para esta noche. Voy a tocar 3 piezas que tienen un significado especial para mí. La primera es el espectáculo Penadal que muchos de ustedes me escucharon tocar en nuestro recital de primavera. Pero esta noche quiero tocarlo no como alguien que supera el miedo, sino como alguien que celebra la alegría de hacer música. Sara se acercó al piano y se sentó. El público guardó silencio, pero era un tipo de silencio diferente al que había experimentado en el pasado. Este no era el silencio de la gente que contiene la respiración, preocupada por lo que podría salir mal. Este era el silencio de la gente que se prepara para disfrutar de algo hermoso. Empezó a tocar el panel de la tienda y, de inmediato, Sara supo que esta actuación era diferente a la de hacía 6 meses. Esa noche había tocado con valentía a pesar del miedo. Esta noche tocaba con puro amor por la música. Las notas fluían de sus dedos como una conversación con un viejo amigo. Podía percibir profundidades en la música que nunca antes había percibido, sutilezas que surgían de meses de interpretación y crecimiento como artista. Cuando llegó a la sección que una vez la había aterrorizado, la tocó con tanta confianza y belleza que varios del público se quedaron boquiabiertos de placer. Al terminar la pieza, los aplausos fueron inmediatos y sinceros. Pero Sara no se detuvo a reconocerlos. Pasó sin problemas a su segunda pieza, una delicada composición lírica de Debussy que pintaba imágenes de la luz de la luna sobre el agua. Mientras tocaba, Sara podía ver a sus alumnos escuchando con total atención. Por eso se había convertido en profesora de música, no solo para enseñar técnica y teoría, sino para compartir el poder transformador de la música. Esta noche les enseñaba algo que no se podía aprender en los libros de texto. Les mostraba cómo era perseguir tus sueños sin importar la edad ni el tiempo que hubieras tenido miedo. La pieza, que parecía desocupada, terminó con un suave susurro de notas, y el público permaneció en completo silencio durante varios segundos, como si no quisiera romper el hechizo. Mi última pieza de esta noche, anunció Sara, es algo que nunca antes había interpretado en público. Es una composición que escribí yo misma, dedicada a todos los estudiantes que me enseñaron que los mejores maestros también son estudiantes, y que el mayor regalo que podemos darnos es la valentía de ser vulnerables. Se escuchó un murmullo de entusiasmo en el público. Ninguno de ellos sabía que Sara había compuesto su propia música. Sara llevaba 3 meses trabajando en esta pieza.
Era, en cierto modo, autobiográfica. Contaba la historia de alguien que se había extraviado y lo había reencontrado gracias al amor y el apoyo de los demás. La melodía unía temas de miedo y esperanza, tristeza y alegría, aislamiento y conexión, mientras interpretaba su propia composición. Sara sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. No se trataba solo de superar el miedo escénico o de dar una buena actuación. Se trataba de convertirse en la persona que estaba destinada a ser, alguien que creaba belleza y la compartía generosamente con el mundo. La pieza llegó a un clímax a la vez triunfal y tierno, expresando la idea de que nuestras mayores victorias a menudo provienen no de conquistar a los demás, sino de conquistarnos a nosotros mismos. Mientras las notas finales se desvanecían, Sara mantuvo las manos sobre las teclas por un momento, sintiendo el peso y la maravilla del momento. Luego se giró hacia el público, y lo que vio la dejó sin aliento de nuevo. Todos estaban de pie. Pero esta ovación de pie era diferente a la de hacía 6 meses. Esa noche, la gente se había sorprendido y conmovido por un regalo inesperado. Esta noche, celebraban a alguien a quien habían visto crecer y cambiar ante sus ojos. Emma saltaba y aplaudía por encima de la cabeza, igual que aquella noche de primavera. Pero ahora se le unían decenas de niños, todos inspirados por el ejemplo de valentía y perseverancia de sus maestros. Marcus aplaudía con lágrimas en los ojos. Más tarde, le diría a Sara que su composición le había hecho pensar en sus padres y en lo orgullosos que estarían del joven en el que se estaba convirtiendo. La señora Williams, la abuela de Marcus, se secaba los ojos con un pañuelo. Captó la mirada de Sara y articuló las palabras gracias a través del auditorio abarrotado. Padres y abuelos irradiaban orgullo, no solo por el maestro de sus hijos, sino por alguien que se había convertido en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. La reportera escribía frenéticamente en su cuaderno. Pero Sara pudo ver que ella también estaba conmovida por la actuación. El alcalde Johnson estaba de nuevo entre el público, y traía consigo al ayuntamiento. Habían estado discutiendo maneras de expandir el programa de música y posiblemente ofrecerle a Sara un puesto como la primera directora artística del pueblo. Pero el momento más significativo llegó cuando los aplausos finalmente cesaron y Sara bajó del escenario. Una niña pequeña a la que no conocía le tiró del vestido. «Señorita», dijo la niña con voz tímida, «mi mamá dice que antes tenías miedo de tocar el piano. ¿Es cierto?» Sara se arrodilló a la altura de la niña. «Sí, cariño. Yo antes tenía mucho miedo, pero ya no. Bueno, no te pongas un poco nerviosa a veces. Pero aprendí que hacer algo que de miedo puede valer la pena si hace felices a los demás». La niña pensó en esto por un momento. «Quiero aprender a tocar el piano como tú. ¿Me enseñarías?» Sara sonrió y miró a la madre de la niña, que observaba la interacción con lágrimas en los ojos. «Me encantaría enseñarte», le dijo Sara a la niña. «¿Cómo te llamas?» «Lucy. Lucy Chen». El corazón de Sara dio un vuelco. «Chen, ¿eres pariente de la señora Chen, que vivía en Maple Street?» «Es mi bisabuela», dijo Lucy emocionada. «También daba clases de piano. Pero ya es muy mayor y sus dedos ya no funcionan tan bien». Sara sintió que se cerraba el círculo. La señora Chen había sido su primera profesora de piano, la que creyó en su talento cuando era niña. Ahora, la bisnieta de la señora Chen quería aprender de Sara. Sara dijo, «Creo que tu bisabuela y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Te gustaría traerla a visitarme algún día?»